Hola, en este día, a través de aliento del cielo y de parte del Señor, vengo a decirte que no importa lo que hoy estés viviendo, que no importa la sensación inclusive que hoy estés sintiendo, no importa los momentos por los que hoy estés atravesando. Lo que hoy estás viviendo es simplemente una circunstancia temporal y pasajera. Detrás de eso que hoy vives, que ha ocupado tu atención, que ha ocupado todo tu pensamiento y que te ha llevado inclusive a sentir que te han abandonado, que no vales, que Dios te ha dejado, detrás de eso que hoy estás viviendo hay algo más grande y más glorioso, y es el eterno propósito de Dios para tu vida. Y tenemos que aprender a leer no lo momentáneo, sino lo eterno, no lo temporal, sino lo permanente. Y para eso quiero en esta mañana, en este día, hablarte de situaciones versus condiciones. Y para eso quiero traer a memoria el momento en el que Jesús estaba en la cruz del Calvario. Allí, aparentemente y ante la mirada de los demás, había una situación de derrota. Allí en la cruz del Calvario había una situación de tristeza para los que lo amaban y de conquista y de victoria para aquellos que lo habían crucificado. Pero lo cierto es que esa situación, que era simplemente una apariencia, guardaba detrás lo más glorioso y más poderoso que la humanidad haya podido experimentar, y era la victoria sobre la muerte, sobre el enemigo y sobre el pecado. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, en el versículo 42, dice la palabra del Señor que algunos se burlaban de él diciendo: a otro salvó. ¿Cómo es posible que a sí mismo no se puede salvar? Pues que se baje de la cruz y entonces creeremos en él. Aquí quiero que entendamos algo. El mundo veía a Jesús en la cruz como un derrotado. Lo cierto es que detrás, que en la escena, tras bambalinas, había un Cristo victorioso. Dice la Escritura, en la carta del escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 15, que Cristo con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, también dice que en la cruz del Calvario Jesucristo exhibió públicamente a todo principado y potestad. Dice la palabra que en la cruz fue donde Cristo conquistó. De manera que lo que hoy estás viviendo seguramente te ha llevado a sentir como Jesús en la cruz, abandonado, afligido, completamente desesperado y lleno de incertidumbre frente al presente y frente al mañana. Pero lo cierto es que tú estás en las manos de Dios. Lo cierto es que tu vida no depende de ti ni siquiera, ni de las circunstancias. Tu vida no depende del momento ni de las personas que quisieras tú que te ayudaran. Tú dependes de Dios. Y cuando tú dependes de Dios, simplemente lo que tienes que hacer es rendirte a Él. ¿Sabes por qué Jesús se enfrentó a la cruz? Aunque estaba experimentando momentáneamente el fragor, el rigor del pecado, porque Él sabía que Dios cuidaría de él y que él lo levantaría de entre los muertos. Por eso en esta hora, de parte del Señor te digo, no te quedes en la situación de dolor, de desempleo, de divorcio, de crisis, de aflicción, de enfermedad. No, hay un Dios grande, fuerte y poderoso que quiere levantarte, que quiere sostenerte y que quiere convertir lo que hoy estás viviendo en un milagro para bendición tuya, un milagro para edificación y testimonio de otros. Por eso, en el nombre del Señor, hoy a ti que me estás escuchando, quiero decirte, esto no ha terminado. La cruz no fue el final para Jesús. Al principio de ese momento podemos ver un Cristo que confiaba y dependía de Dios, de su Padre. Pues a ti te digo en este día, depende y confía, que después vas a ver el milagro, vas a ver a Dios moverse, vas a ver a Dios actuar, y esa tumba ni esa cruz terminarán contigo, porque así como Jesús se levantó de entre los muertos, tú también te levantarás. Simplemente confía en aquel que tiene poder de dar vida a los muertos y de llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces hoy simplemente di: esto es temporal. Las promesas de Dios son eternas. El llamado de Dios está por encima de toda circunstancia. Y con base en ello, llénate de fe.
y con base en ello llénate de ganas, porque en Cristo Jesús vas a triunfar y te vas a levantar, porque contigo está el poderoso gigante que venció a la muerte, que venció a Satanás y que derrotó al pecado para darte la victoria. Yo soy Elio Galvis y esto es Semilla de Vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.